Pasto que. Bueno, ya vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, muchas gracias por asistir. Este es un repaso que se da por el equipo de conferencias de Leones y Leonas por la Salud para pues, que ustedes tengan más facilidades para llegar a su examen muy filosos, ¿no? Que ya casi es su examen de la niña, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? La histología solamente es de agarrarle cariño. Yo en lo personal creo que a mí se me complicaba un poquito, pero pues solamente es agarrarle cariño y van a ver que no es tan difícil. Bueno, que no digan ellos más. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es presentarles a los ponentes del día de hoy. Comenzando, pues por orden voy a comenzar con Miguel Ángel Zúñiga Villarreal. Él es de tercer semestre de la carrera de médicos y es parte del grupo de instructores de la Academia de Morfología, específicamente constructor de historia, ¿no? También vamos a presentarles a Yair González. Él actualmente es estudiante de quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero. También forma parte del cuerpo de instructores de la Academia de Morfología, específicamente de histología, y es miembro activo de Leones desde el calendario 2022. Y por último, pero no menos importante, a Cristian Gerardo Jaramillo Ruiz. Él es también igual de tercer semestre de la carrera de medicina, y él es también instructor de histología y miembro activo de Leones desde el ciclo 2023. También les quería pedir una disculpa por el tiempo. La verdad es que por lo general lo hacemos en el auditorio que está abajo y ahí pues, es más fácil. Nunca nos había tocado y pues fue como no sabíamos bien qué show, pero pues ya sí, para no quitarle más tiempo, pues vamos a comenzar. Muchas gracias de nuevo y pues ya comenzamos. Bueno, para empezar vamos a tener un corte muy sencillo, la arteria elástica. ¿Okay? La arteria elástica se compone principalmente de tres cosas, que van a ser tres túnicas. ¿Okay? Va a ser la túnica íntima, túnica íntima que se compone de dos cosas especialmente, un endotelio, que es un epitelio simple plano, que es característico de los sanguíneos, y debajo va a tener una lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Este endotelio va a tener la característica de que vamos a encontrar algunas inclusiones que tienen forma de bastón, que se llaman cuerpos de Weber-Paley, que son los que secretan, bueno, tienen el factor de convolución de von Willebrand, que lo van a ver en fisio, pero pues a ver, todavía no, ¿verdad? Después, entre medio, antes de llegar aquí a la túnica media, entre medio vamos a tener una membrana que se llama membrana elástica, que como su nombre lo dice, membrana elástica interna, que como su nombre lo dice es elástica, entonces pues, arteria elástica permite que se vaya siendo más grande, vaya, ¿no? La túnica media, esta de aquí, la más grande, la más prominente, va a tener principalmente tres tipos de células que van a ser fibroblastos y células tipo de músculo liso. Y pues básicamente son los dos tipos de células que van a estar. De hecho, en la siguiente diapositiva les voy a enseñar que no estoy mintiendo a ver si hay células de eso. Y vamos a tener aquí seguido una membrana elástica externa, que básicamente es lo mismo que la interna, simplemente está más afuera, vaya. Después tenemos una adventicia, que si recuerdan bien la adventicia, ¿para qué nos servía? ¿Se acuerda alguien quiere decirme? ¿No? ¿Nada? Bueno, adventicia. Fácil. Para cuando se une con otro órgano, otro tejido. Exacto, la adventicia nos sirve para hacer un tejido conectivo laxo que se va a encargar de unir al tejido, en este caso, con otro tejido. Curiosamente, la arteria elástica se encuentra en vasos muy grandes, pero inclusive podemos llegar a encontrar una serosa en algunas porciones de la aorta porque no toca absolutamente nada. En esta adventicia vamos a encontrar también vasa vasorum y nervio vasorum o nervio vascularis, que no sé si lo recuerdan. Son los nervios y vasos que van a llegar a inervar y darle irrigación a los propios vasos porque son muy grandes, no les basta solamente con el flujo sanguíneo. Básicamente es lo que vamos a encontrar en la arteria elástica. Y para la vena es básicamente lo mismo, realmente las capas son exactamente las mismas con los mismos componentes. La diferencia más que nada radica en la túnica media, que va a estar como por aquí, y en la túnica adventicia. Si se pueden dar cuenta, la túnica media es más como delgada, ¿ok? Van a tener muy delgada y van a tener muy pocas células. De hecho, acá abajo se alcanzan a ver unas células que les puse así como la de aquí, está en forma de tirabuzón, es una célula de músculo liso, ¿ok? Más adelante se lo van a explicar probablemente. Y en la adventicia tenemos dos tipos de músculo liso precisamente. Tenemos la porción que va, si vemos un vaso, que está dándole la vuelta como si fuera un tirabuzón, por así decirlo, entonces la porción longitudinal, ¿va? Y básicamente eso es más que nada lo que vamos a encontrar. Y otro tema que para que vean que no les miento, aquí está un vaso vaso, ¿ok? Para que vean que no estoy mintiendo y que existen las cosas, ¿va?
con piel. La verdad es que piel es de los cortes más integradores porque vemos muchos tipos de tejido, ¿no? La piel ya es un órgano pues es un conjunto de varios tejidos. Aquí que podemos ver epitelio, podemos ver tejido conjuntivo, vemos glándulas, vemos tejido sanguíneo, vemos muchas cosas, es un corte muy integrador, pero bueno, vamos a tratar de desglosarlo un poquito. Yéndonos desde lo más externo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El epitelio, ¿ok? Lo más característico de piel. ¿El epitelio de qué tipo es? Estratificado, plano, queratinizado, ¿ok? Tiene diferencias dependiendo si hablamos de piel delgada o de piel gruesa, perdón, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero en cuanto a piel delgada, tenemos 4 estratos, ¿ok? El estrato basal, el estrato granuloso, el espinoso y el estrato fórmico. Como característica principal para diferenciar entre piel delgada y piel gruesa, vamos a tomar el último estrato, es decir, el córneo. Aquí vemos un estrato córneo adelgazado. Esto nos habla de piel delgada. Cuando este estrato lo vemos más o menos hasta esta altura, estamos hablando de que es piel gruesa, ¿ok? Entonces es lo principal que tiene que identificar en su examen de la anilla, el estrato córneo. De acuerdo, ¿qué tipo de células vamos a encontrar? Vamos a encontrar queratinocitos, melanocitos, células de Merkel y células de Langerhans, ¿ok? Estos son los principales que vamos a ver y vamos a encontrar también ciertos corpúsculos sensitivos, los corpúsculos de Pacini, de Meissner, de Merkel, de Krauss, entre otros, ¿ok? Pasando un poco hacia la dermis, que es la capa que va a estar debajo de la epidermis, la vamos a dividir en 2 porciones, una dermis papilar, que es la más superficial, y una dermis reticular, la más profunda. ¿Qué tipo de tejido es? Es básicamente tejido conjuntivo, ¿ok? En las porciones superiores vamos a ver un poco más de tejido conjuntivo laxo y en las porciones de la reticular, denso irregular. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Que es como de las cosas más importantes que vemos en piel, vamos a encontrar los anexos. Encontramos tanto las glándulas, hablando de su adenómero, de sus conductos excretores, ya sean sebáceas o ya sean sudoríparas. Encontramos los corpúsculos nerviosos y encontramos propiamente todo el tejido conjuntivo que le va a dar sostén al epitelio y que va a nutrir al epitelio propiamente. Recordemos que este tejido es avascular, entonces ¿de dónde se nutre? De todos los vasos sanguíneos que vamos a encontrar acá, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de glándulas encontramos? Encontramos las sudoríparas, que en el caso específico de la piel, su nombre completo son glándulas sudoríparas apócrinas tubulares enrolladas, ¿ok? Está un poquito enredoso el nombre, pero de preferencia pónganlo así en su examen para evitar los problemas, ¿no? Hablando de su adenómero, es eso, ¿no? La morfología y en función no vamos a entrar. En cuanto a su conducto excretor y estratificado oculto, ¿ok? Quédense con esas dos cosas. El conducto excretor también llegamos a ver diferentes tipos de células, también en el adenómero, células claras, células oscuras, que son células activas y células en reposo respectivamente. Después, miren, aquí se alcanza a ver una parte de cómo se está invaginando esta porción de la epidermis, se está formando ¿qué? Un folículo piloso. Ahorita vamos a explicar un poquito más adelante. Pero vean, el estrato córneo está adelgazado. Tenemos aquí ya propiamente el epitelio, dermis papilar, dermis reticular, y justo estas son las que vemos acá, estas son las que vemos acá. Probablemente pensaríamos que este sería un conducto excretor y este sería el adenómero de la glándula. Entonces probablemente este sea su conducto. No lo podemos afirmar, pero puede ser una posibilidad. Piel gruesa, chequen. Esto es el estrato córneo. Fíjense la comparación, no tiene nada que ver. Estrato córneo, principal característica para identificarlo, además del estrato lúcido. El estrato lúcido, la verdad, yo personalmente no siento que sea tan característico, muchas veces se alcanza a ver, muchas veces no se alcanza a ver, entonces yo no lo tomaría como criterio, pero cuando estén escribiendo las características en el examen, pues sí pónganlo, ¿no? Aquí son 5 estratos: basal, granuloso, espinoso, lúcido y córneo. Y el córneo está engrosado. En cuanto a las demás características, ¿qué es lo más relevante? Que aquí no vamos a encontrar folículos pilosos, ¿ok? Eso lo vamos a ver únicamente en piel delgada o en la piel cabida. Miren, aquí se ve otra vez la capa del espesor de la capa córnea. Recordemos que toda esta capa ya son prácticamente células muertas. Aquí ya no vemos núcleos celulares como si podríamos ver en la parte de la epidermis. De la epidermis. Y por otro lado tenemos la piel cabelluda. Pues lo más relevante o lo más característico es obviamente la cantidad de folículos que vamos a estar viendo. Todos estos de acá, algunos ya en procesos más maduros, más avanzados, otros están apenas naciendo, básicamente, y mucho tejido adiposo, ¿ok? Esa es otra característica importante, mucho tejido adiposo. Características del folículo. Tenemos 3 zonas. Una zona, el istmo, el infundíbulo y el bulbo, ¿ok? La porción inicial, el istmo, va a ir desde la desembocadura, es decir, la porción que da hacia la luz, esta parte, hacia la desembocadura de la glándula sebácea, que son estas de acá, estas de acá. Aprovecho
aprovechando, les describo las glándulas sebáceas. Estas no tienen un conducto excretor, estas van a drenar directamente, ¿hacia dónde? Hacia el conducto del propio folículo piloso. Esta glándula drena aquí y esta no va a tener un conducto aparte. Entonces después tenemos un istmo, ¿ok? Que va desde la desembocadura hasta donde se une el músculo erector del pelo. Y junto con las glándulas, aunado a una glándula sudorípara, forma la unidad pilosebácea. Aquí les alcanza a ver la sudorípara, pero si a esto le añadimos esa glándula, tenemos la unidad pilosebácea. Y por último, el bulbo, que es esta porción más ensanchada que alcanzamos a ver. Aquí es donde vamos a encontrar todo el cúmulo de células madre para poder formar el pelo como tal. Y hablando del tallo, del pelo, vamos a encontrar una serie de vainas radiculares, interna y externa. La vaina radicular interna se compone de 3 capas, ¿okay? Una cutícula, que es básicamente la queratina que le va a dar la forma y el sostén al pelo, la capa de Huxley, que es un epitelio simple plano, y la capa de Henle, que es un epitelio diestratificado plano. Esas son las 3 capas de la radicular interna. Y en cuanto a la radicular externa, es básicamente esta invaginación de la epidermis. Recordemos que los folículos y las glándulas, ambas se forman como invaginaciones de la propia epidermis. Entonces, las células que vemos alrededor, todo esto es la vaina radicular externa. Listo. Ahora, en cuanto a cartílago y anillo, con Cristian. Bueno, ahora seguimos con cartílago hialino, ¿ok? Como su nombre lo dice, pues es hialino, o sea, tiene una apariencia, no sé si lo han visto como los vidrios de las iglesias, eso así se le describe, es el de aquí abajo. Nosotros vamos a describirlo no del centro, sino de afuera hacia adentro, ¿va? Entonces, primero que nada tenemos un pericondrio, peri de afuera, condrio de cartílago, ¿va? Pericondrio se divide en dos, pericondrio fibroso y pericondrio celular, ¿ok? Muy sencillo de identificar, pues la fibrícera es fibroso, celular tiene unas células aquí que van a ser los condroblastos, ¿ok? O células progenitoras de condrocitos, ¿ok? Si les sirve más fácil, ¿se acuerdan? Rosito significa célula, entonces para que les sea más fácil recordar qué va a ser cada célula, blasto es de bebé, una célula inmadura, C puede ser también de clasto, en el caso de hueso, ya lo verán, y también puede ser en este caso, es una mnemotecnia que yo me inventé primero, que a mí me quedó, que es P de laguna, nada que ver exactamente, pero los condrocitos, cuando llegan a la parte de aquí, ya más como tal al cartílago, tienen, si se fijan bien aquí, una lagunita, ¿ok? Entonces, eso me recuerda que el condrocito que ya tiene una laguna es condroplasto. No sé por qué se me dio. Total, un condroplasto que tiene una matriz, que va a secretar una matriz, ¿ok? Más que nada de proteoglucanos y glucosaminoglucanos, que van a encargarse de absorber agua, eso le da esta como fluffy, no sé, sensación. Y va a secretar esa matriz, y esa matriz alrededor de un condroplasto se le llama matriz capsular, ¿ok? Luego un grupo isógeno, que es este de aquí, que son varios condroplastos unidos en uno solo. La matriz que rodea a cada uno de esos grupos isógenos se le llama matriz territorial. Y cada uno de estos, se fijan bien, en medio hay veces que no hay nada. ¿Okay? Esta matriz de aquí se le llama matriz interterritorial. ¿Okay? Básicamente es todo lo que vamos a encontrar en cartílago y ahorita vamos a ver el tejido en donde lo vamos a encontrar. Y pues sí, este es el que van a ver, este es el bonito que me saqué y solo llegué. Este es el que van a ver en su laminilla. Sí, muy diferente, ¿verdad? Entonces ahorita les van a explicar cómo es el elástico para que no se confundan tan feo. Voy a dejar tantito la otra imagen. Grábense muy bien cómo se ve esta zona, grábense la cantidad de condrocitos que hay, es decir, todas estas celulitas, y ahorita vamos a comparar con cómo es el elástico, ¿ok? Fíjense, esto es cartílago elástico, ¿notan alguna diferencia en lo que les llame la atención? Exactamente, la cantidad de condrocitos. Aquí vemos que hay menos. En cambio, en el elástico se menciona en los libros, en el ROS, que la principal característica es la presencia de las fibras elásticas, ¿ok? Todas las fibras elásticas que se van interdigitando entre todos los condrocitos. Personalmente a mí no me parece tan característico porque hay veces que las tensiones no se ven tan bien y no se van a ver las fibras elásticas. Lo que a mí me ayuda personalmente a poder distinguir entre un hialino y un elástico es justo lo que mencionó su compañera, la cantidad de células que vayamos a ver. Para mí eso es lo más característico. Las características del pericondrio, los grupos isógenos, son las mismas que ya les mencionó Cristian, son exactamente iguales, únicamente cambia un poquito la disposición que van a adoptar los condrocitos y en general las células del cartílago estando en la matriz. Propiamente las matrices son exactamente iguales, solo que aquí se van a organizar un poco en columnas. Aquí vemos un tantito más de organización que si lo comparamos con el cartílago hialino.
Aquí se alcanza a ver un poquito mejor. Se supone, esta imagen es del RAW, se supone que estas son las fibras elásticas. La realidad es que en los laboratorios no van a ver esto, en los exámenes de lamillas no van a ver esto. Entonces únicamente quédense con la cantidad de condrocitos que ven, ¿ok? Y la disposición que tengan. Esto sí lo van a alcanzar a ver, esta disposición en columnas o en líneas. Eso es lo más característico, ¿ok? En cuanto a las características del pericondrio, exactamente lo mismo, matriz, exactamente lo mismo y mismos tipos celulares. Ahora, pasando a otro de los tejidos fundamentales, el hueso. El hueso lo podemos dividir en hueso compacto y hueso esponjoso, ¿ok? Dentro del hueso compacto tiene una estructura similar al cartílago, ya que son tejidos conjuntivos especializados. Vamos a tener, en vez de un pericondrio, tenemos un periósteo, ¿ok? Entonces, periferia, osteo, hueso. Tenemos un periósteo con dos capas, una externa fibrosa, tejido conjuntivo denso irregular, y una interna con células osteoprogenitoras, ¿ok? En este caso, osteoprogenitoras y osteoblastos son las que vamos a ver en la periferia del hueso, toda esta zona, fibrosa y celular. Ahora, en hueso puede llegar a ser un poquito complicado describirlo, pero lo vamos a describir primero como su matriz extracelular y las particularidades que tiene y las células que tiene, ¿ok? Entonces ya describimos que tiene el periósteo, las capas. Después nos metemos a qué? A todo esto rosita que vemos, a todo este sinófilo que es la matriz. Lo principal del hueso es que su matriz está calcificada y es lo que le da esta tonalidad rosada. Todo el calcio que guarda el hueso le da esta tonalidad. Entonces, esa es una de las características principales. Y segundo, la organización que adopta la matriz extracelular. Si alcanzan a ver, podemos observar cierta estructura laminillar que también se le conoce como hueso laminillar, ¿ok? Entonces, hablando de estas laminillas, tenemos varios tipos: circunferenciales, externas e internas. Las externas van a estar pegadas unidas hacia el periósteo y las internas van a estar unidas hacia el endosquio o hacia la cavidad medular. Todo esto que es médula ósea. Y tenemos también dos tipos más de laminillas: las intersticiales, que son restos de una osteona y de una osteona que van quedando cuando se van formando nuevas, y las que van a formar a las osteonas, ¿okay? Son las laminillas concéntricas, estas que vemos acá, que están rodeando totalmente al conducto de Haber. El conducto de Haber junto con esta estructura laminillar concéntrica se conoce como osteona, la unidad funcional del hueso, ¿okay? Estas que vemos entre osteona y osteona son las intersticiales, circunferenciales externas, circunferenciales internas, ¿ok? ¿Y qué tipos celulares vamos a encontrar? Vamos a encontrar las osteoprogenitoras, los vamos a encontrar normalmente en la periferia o en el endosquio junto con los osteoblastos. Vamos a encontrar también los osteocitos, que van a ser el 80% de las células que vamos a ver, todas estas que vemos ya más hacia el centro del hueso, que están prácticamente rodeadas de matriz. Esos son los osteocitos. Y tenemos otro tipo celular, los osteoclastos. La verdad es que es muy raro verlos porque únicamente los vamos a encontrar cuando se está llevando a cabo un proceso de resorción ósea, es decir, se está excavando básicamente el hueso. Cuando los llegamos a ver, son células muy evidentes, son muy grandes, son multinucleadas. Queda debajo de ellos como esta partecita de aquí, un espacio en blanco que se conoce como la luna de Fauci. Eso es básicamente en cuanto a las células del hueso. Pero tenemos también, miren, todos estos de aquí, estos espacios en blanco pequeñitos que vemos aquí, son los osteocitos. El espacio en blanco como tal es lo mismo, es la laguna que les mencionaba Cristian, y el puntito es básicamente el osteocito. Todo esto ya es matriz. Aquí, como está en un aumento más grande, no se alcanza a distinguir totalmente la estructura laminillar, solamente en ciertas porciones, por ejemplo acá, pero quédense con eso. Y después tenemos el hueso esponjoso. En el hueso esponjoso ya no vamos a encontrar osteonas, únicamente vamos a encontrar restos de laminillas, ¿ok? Entre estas únicamente vamos a ver laminillas intersticiales y las circunferenciales internas, que les mencioné, que son las que estaban tapizando al endosquio. Todo esto es el endosquio. ¿Y aquí qué describimos? Pues básicamente la configuración del hueso. Se describen como trabéculas, espículas finas ramificadas que se unen, se anastomosan entre otras, para poder contener toda la cavidad medular. Todo esto de aquí, la médula ósea que se está formando en las células sanguíneas, pero eso, pues eso no es parte del hueso como tal, únicamente sucede ahí. Y después, en cuanto a músculo, tenemos músculo liso, músculo estriado, ¿ok? En cuanto a músculo estriado y en general todos los tipos de músculo, lo primero que tenemos que identificar es en qué disposición está, si está en un corte transversal o está en un corte longitudinal. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte longitudinal. Es como si agarráramos el músculo así y lo cortáramos justo así. Entonces, ¿qué veríamos? El largo propiamente de la fibra.
Y obviamente la estructura va a cambiar si giramos la fibra y la cortamos de forma transversal. Vamos a ver una distinta organización en cuanto a los fascículos y las fibras musculares. Aquí vemos un corte longitudinal y ¿qué describimos? Primeramente tenemos tejido conjuntivo en el músculo, ¿ok? Tenemos el endomicio, el perimicio y el epimicio. Endomicio pueden guiarse por los prefijos, endo, abajo, lo último, perimicio, periferia y epimicio en la superficie, ¿ok? Comenzando desde lo más profundo, el endomicio va a estar rodeando a cada fibra individual. Por ejemplo, esta que les estoy delimitando es una fibra y estos espacios en blanco es el endomicio. ¿Y qué es el endomicio? Nada más que un tejido conjuntivo, laxo, ¿ok? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios. Después tenemos el conjunto de varias fibras musculares que nos forman un fascículo. Si se fijan, aquí el tejido conjuntivo se vuelve un poco más engrosado. ¿Por qué? Porque necesita sostener más fibras, entonces necesita más tejido conjuntivo. Aquí el tejido conjuntivo es el perimicio, va a ir engrosándose poco a poco, va a ir pasando de un tejido conectivo laxo a uno denso. Y por último el epimicio, que aquí no se alcanza a ver, estaría rodeando la totalidad del músculo, ¿ok? Este ya es un tejido conjuntivo denso y regular. Y propiamente de las fibras musculares, pues describimos primeramente la tinción y los núcleos. La tinción es muy eosinófila. Todo esto que vemos aquí es en realidad el citoplasma. Todo esto es citoplasma, pero como está lleno de proteínas que le van a ayudar a poder contraerse, se tiñe de esta manera tan uniforme. Y estos puntilleros que vemos acá son los núcleos. Los núcleos son periféricos o subsarcolémicos, así los pueden anotar en su examen de la milla. En cuanto a músculo liso, vemos que adopta organizaciones diferentes. Aquí estamos en un corte longitudinal y aquí estamos en un corte transversal. Alcanzan a ver las diferencias en cuanto a la organización. Acá vemos como si fuera una sola tira de músculo y acá vemos más segmentado. Los fascículos son más organizados. Y aquí que describimos principalmente el núcleo. El núcleo va a ser lo que nos va a ayudar a poder distinguir si estamos en estriado o si estamos en un músculo liso, además de las estaciones, claramente. Los núcleos van a tender a ser un poco más alargados, ovalados, y es justo lo que les mencionaba Cristian, la forma de tirabuzón. Dependiendo si el músculo está contraído o si está distendido, se va a ver diferente. Cuando el músculo está contraído, vamos a ver estas formas de acá, que son los tirabuzones. Aquí no son tan evidentes, quizá por la definición de la imagen, pero es básicamente como una ondulación. Más o menos así verían el núcleo, una ondulación. Ese es el tirabuzón. Cuando están contraídas, cuando están distendidas, las van a ver más ovaladas, ¿ok? O más alargadas. Aquí únicamente vamos a encontrar endomicio, ¿ok? Únicamente estas porciones de aquí. Y en realidad es muy escaso. Eso es lo principal del músculo liso. Bueno, ahora tomamos el músculo cardíaco, que básicamente es un músculo estriado, o sea, realmente es casi lo mismo, tiene las mismas extensiones. Solamente vamos a tener unas pocas diferencias. Una característica del músculo estriado es que una sola célula puede recorrer desde el inicio hasta el final del músculo. En caso del músculo cardíaco no, son más chiquitos porque, bueno, no se alcanza a ver, pero aquí, por ejemplo, un poquito más sólida, se nota una línea que son los discos intercalares, ¿ok? Eso es lo que divide cada uno de los músculos. Esta misma línea son unas como uniones comunicantes. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco es una bomba, tiene que estar latiendo a cierto ritmo. ¿Para que pueda latir a este ritmo? Los pulsos eléctricos pasan por la célula y luego se comunican entre estos discos intercalares para mandarlo a la otra célula y todos latan al mismo tiempo. En estos músculos vamos a encontrar un característico también, es que en las células, se fijan bien, los núcleos no están en la periferia, están más que nada en el centro. Son núcleos centrales y a veces encontramos dos núcleos. Muy rara vez realmente nomás es uno. Otra cosa es que, bueno, no alcanzo a poner atención a ver si lo mencionó, pero en este no vamos a encontrar células satélite. Eso quiere decir que el músculo cardíaco no se puede reparar, así que piden su corazoncito porque no se repara. Este músculo no se repara, pero sí puede cicatrizar y ya lo verán en pato y les dolerá la cabeza por eso. Entonces, ya verán en algún momento. Otra característica muy importante es que también tienen endomicio, perimicio, y podemos llegar a encontrar epimicio, pero solo en unas porciones, porque algunas porciones sí alcanzan a tocar estructuras y hay otras porciones del corazón que no. Entonces también lo podemos llegar a encontrar. Y en general, bueno, una disposición muy importante del músculo cardíaco se encuentra bifurcado, ¿ok? Nosotros, algunas personas seguramente le dijeron en sus labs, le dicen apantalonado, ¿ok? Porque parece pantalón, no sé si lo ven aquí. Parecen las piernitas de un pantalón y a veces el disco intercalar está aquí, entonces se ve como el cinturón malla. No le digan así, les van a pegar. Díganle bifurcado, ¿va? Entonces, así se llama, para que lo recuerden, apantalonado. Sirve bastante bien. Y creo que eso es todo.
Estoy entrando con los tejidos que corresponden al sistema respiratorio, la epiglotis. La epiglotis se describe como una estructura pues, cartilaginosa, ¿no? Para estudiarla nosotros la vamos a dividir en dos, digamos, caras, ¿no? En una cara lingual, que es aquella pues, que se dirige hacia el esófago, y en una cara laríngea, que pues laríngea pues, se dirige a la laringe y posteriormente a la tráquea y así. Y pues súper importante, ¿no? O sea, lo que es la epiglotis, pues vamos a encontrar estas estructuras que corresponden a lo que es el cartílago elástico, ¿sí? A diferencia de la tráquea, que es cartílago elástico, y alino, perdón, aquí vamos a encontrar elástico. Haciéndole un poco más de aumento, vemos lo que viene siendo la cara lingual. Obsérvese el grosor de los estratos de lo que corresponde al epitelio. Este es un epitelio plano estratificado, que va adquiriendo más estratos conforme se dirige hacia el esófago, ¿sí, chicos? Porque aquí estamos la cara lingual, aquí pasa la comida, ¿sí? Subyacente a lo que es el epitelio tenemos una lámina propia. Las láminas propias generalmente son de tejido conectivo laxo. Tiene que ser laxo porque aquí vamos a encontrar una gran cantidad de capilares, vasos linfáticos, nervios, y si le ponemos más fibras estaríamos como poniéndole como obstáculos, ¿no? A todo esto. Sí, porque pues es importante, ¿no? O sea, prácticamente el tejido conectivo laxo pues es como se nutre nuestro epitelio. Ya debajo de esto pues tenemos nuestra placa de cartílago elástico, que pues ya mencionamos las características, súper importante pues observar lo que es la celularidad. El cartílago elástico abundan núcleos de células de condrocitos, también esta disposición columnar y pues este material amorfo eosinófilo que corresponden a las fibras elásticas, ¿sí? Ahora observemos, este es el lado laríngeo, chicos. Miren, noten que lo que viene siendo el epitelio está perdiendo estratos, porque este se va a ir diferenciando a un epitelio respiratorio, ¿sí? Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿sí? Y lo mismo, aquí vamos a encontrar pues su lámina propia y vamos a encontrar también lo que son glándulas seromucosas que pues van a contribuir a lo que es la secreción de las vías respiratorias. Y pues el cartílago elástico. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. El epiglotis está bastante fácil. O sea, no es uno de los tejidos como medio complicados, tiene muy pocos componentes celulares y pues sus capas son sencillas de aprender. Tráquea. Bueno, otra vez yo de nuevo, ya no se puede. Bueno, de tráquea, este corte, bueno, vamos, como pueden ver, es muy notorio la tráquea, o sea, se parece muchísimo a algo, la que acabamos de ver, la epiglotis. De hecho, probablemente en sus laboratorios les dijeron de que, ay, esta es tráquea, y era una epiglotis en realidad, realmente el tráquea casi no hay en los laboratorios. Entonces, hay algo muy importante que hay que diferenciar, el cartílago, ¿ok? El cartílago de la tráquea, bueno, vamos a empezar a escribir desde arriba, casi me voy sin querer. Bueno, voy a empezar a escribir desde arriba, mucosa, ¿ok? La tráquea va a tener un epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿ok? Que en la tráquea va a tener bastantes tipos de células, va a tener células basales, células basales, células de granos pequeños, células ciliadas, ¿okay? Células caliciformes y vasculares. Todo es muy bien. Que cada una de ellas cumple su función. Las células ciliadas, como su nombre dice, son cilios, tienen como deditos que van a ayudar a mover todo lo que no debería estar ahí hacia afuera, ¿ok? Las células basales son las células que van a suplir a las que futuramente a las que están aquí arriba, ¿ok? Las células de granos pequeños, si mal no me acuerdo, tienen función más como endocrina. ¿Y qué me falta? ¿Ya? Ah, no, caliciformes, ¿verdad? Las caliciformes son básicamente una glándula unicelular que se va a encargar de secretar moco hacia afuera. ¿Para qué? Para que puedas atrapar más fácilmente las cosas aquí en el epitelio y puedas también lubricar, vaya, el epitelio, ¿va? Como lo mencionaba nuestro compañero, también vamos a tener una lámina basal y una lámina basal y una membrana basal, una membrana basal y una lámina propia. Membrana basal, donde descansan todos los epitelios. Y la lámina propia es el tejido conectivo laxo, que es lo que le permite utilizar el epitelio. Después, creo que, no sé si puse foto, pero... No, no puse foto, bueno. Normalmente, bajo el epitelio, aquí en la parte, más como tirándole a su mucosa, entre mucosa y submucosa tirándole, vamos a encontrar algunos aspectos que es importante mencionarlos. Vamos a encontrar las mismas glándulas que nos mencionaba nuestro compañero, que son ramificadas compuestas de secreción mixta, o sea, tanto serosa como mucosa. Y también podemos llegar a encontrar, en lugar de cartílago, en algunas porciones llegamos a encontrar músculo liso, tanto longitudinal como circunferencial. ¿Sí? Entonces podemos llegar a encontrar esas dos cosas, pero lo principal de todo, cartílago y alino, ¿va? Es la única diferencia que van a tener entre, más que nada, bueno, la diferencia más notoria entre epiglotis y tráquea, porque es muy común que lo confundan, ¿va? Entonces, cartílago y alino, y la tráquea en algunas porciones va a tener adventicia porque no va a estar tocando, va a estar tocando con otras cosas. ¿Cuál es la otra cosa con la que toca la tráquea? El esófago. Entonces va a estar teniendo una adventicia.
Ahora sí, vámonos duro con pulmón. Vámonos duro con pulmón. Pulmón va a contener no solamente pulmón, también va a contener los bronquios. Porque la tráquea, conforme va descendiendo, se divide en dos, que van a ser los bronquios, ¿va? Bronquio izquierdo y derecho. Estos realmente van a tener exactamente los mismos componentes que la tráquea. Como pueden ver, el cartílago hialino, aquí están las glándulas que les decía, para que vean que no les estoy mintiendo. Aquí está el epitelio. Realmente va a tener exactamente lo mismo. La única diferencia es que se va a ir haciendo más cada vez más pequeño, ¿va? Después del bronquio siguen los bronquiolos, que ya me fui muy allá, sí, porque hay varios tipos de bronquios, pero realmente los que les ponen más seguidos son estos son los que más alcanzan a ver, ¿va? Entonces vamos a brincarnos rápido a bronquiolo terminal, ¿va? Como pueden ver, ya no hay cartílago, pero seguimos teniendo unos pocos haces a veces de músculo liso, y empezamos a ver que las células de aquí, si se fijan bien del epitelio, empiezan a cambiar, cada vez se van reduciendo más. Si estaban en su estratificado cilíndrico ciliado, empiezan a bajar a cúbicas, ¿ok? Dice la literatura de Ross, llega a decir que son ciliados, pero la neta nunca he visto un cúbico ciliado, entonces pues no les voy a mentir, ¿verdad? Aquí nos vamos a dar cuenta de que ya no tenemos tanto presencia, bueno, ya no tenemos la presencia de células caliciformes, más bien van a sustituir por otro tipo de células, que son las células de Clara. Las células caliciformes, porque ya no están, porque producen moco. Si producen moco, lo único que va a hacer es que no vas a poder respirar, se te van a tapar los bronquios, no manches. Y también hay glándulas por eso, entonces, ahí está. Así de fácil las diferencias, ¿no? No está tan complicado, mira. Y por último, bronquiolo respiratorio. Su nombre lo dice, respiratorio, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Respirar, vaya. Entonces necesitamos evitar que se vaya colapsando. Entonces la presencia de células de Clara va a ser mucho más prominente aquí. ¿Por qué? ¿Qué hacen las células de Clara? ¿Quién se acuerda? Así de pregunta rápida. Surfactante, o principal factor tensoactivo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba? Dipalmitoid fosfatidilcolina. Si en algún momento se les hace larga la palabra, hay palabras más largas, se van a asustar todavía más. ¿Han visto la vitamina D3? 1,25 de hidroxicolicaciferol. Hay palabras más largas y más feas, se van a asustar. Entonces, bueno, bronquiolo terminal bronquiolo respiratorio, ¿va? Este bronquiolo vamos a ver que se va a empezar a volver más plano, ¿ok? Conforme se vuelve tabiques alveolares, porque ya estamos llegando más abajo del pulmón. Se va volviendo plano y va cambiando muchas células. Ahora en estos aspectos ya vamos a tener más bien células que van a llamarse neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿va? Así de sencillo. Estos tabiques, como pueden ver, van a formar después, a grandes rasgos, estas estructuras que se ven aquí, ¿va? Esto de aquí es un conducto alveolar. Luego vemos los alveolares, que son más grandecitos, y luego un alveolo un poquito aquí más chiquito. Véanlo como un árbol. Un conducto alveolar es la parte del tronco, luego sigue el saco alveolar, que va a ser la parte de todo el follaje vaya que tenga el árbol, y luego los alveolos como tal, que van a ser cada hojita, ¿va? Véanlo como un árbol, se va ramificando poco a poco. Importante, porque es esto, nomás para que sepan, si en algún momento se dan cuenta, puede llegar a taparse el pulmón, obviamente, no debería entrar ahí, pero se puede llegar a tapar. Entonces, estos tabiques no se alcanzan a apreciar aquí, pero en algún momento van a tener unas estructuras que los van a ayudar a que pase el aire hacia otros lados, que se llaman poros de Kohn, ¿ok? Entonces, para que no se les olvide. Y muy importante que recuerden los neumocitos, porque son parte de la barrera hematogaseosa, que no sé si los vayan a preguntar, pero probablemente les preguntaron, eso lo vamos a tener en algún momento, que son los componentes, el factor surfactante, la lámina propia, el endotelio y el neumocito tipo. Eso. Ya saben histología. Bueno, ya saben pulmón, ya no se van a pegar tanto más. Ahora sigue eso. Bueno, eso, a un órgano tubular, pues este va a estar conformado por una mucosa. La mucosa pues corresponde a un epitelio de revestimiento, que aquí lo podemos observar bastante bien. Una lámina propia y una muscular de la mucosa, ¿verdad? Subyacente a este vamos a encontrar lo que viene siendo la submucosa. La submucosa, grábense bien, algo que me recomendaron mucho es que hay que grabarnos las excepciones, ¿sí? Casi todas las submucosas de cualquier órgano son tejido conjuntivo denso irregular, pero la excepción es tráquea. ¿La tráquea qué es? ¿Alguien se acuerda? Es laxo, ¿no? Entonces, es para que se les facilite mucho más el memorizar lo que son componentes histológicos, memorícense las excepciones, ¿no? Entonces, en este caso, pues un tejido conjuntivo denso irregular, y pues aquí a este nivel vamos a encontrar vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos de mucho mayor calibre, que pues al fin y al cabo se van a ir ramificando hacia la lámina propia y pues nuclear el epitelio. Tenemos la muscular externa, ¿sí? La muscular externa, dependiendo de la porción del esófago que nos estemos refiriendo, en su tercio superior vamos a encontrar músculo estriado, ¿sí? Que corresponde al músculo cricotiroideo. En el tercio medio vamos a encontrar una mezcla entre músculo liso y músculo estriado. Y ya en el tercio inferior, prácticamente vamos a encontrar puro músculo liso, ¿sí, chicos?
Como tal, el epitelio del esófago pues es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, tienen que referirlo. Una lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular de la mucosa, que pues se menciona, lo menciona que pues tiene una disposición circular interna y longitudinal externa y corresponde pues al músculo liso, ¿sí? Y en este órgano pues sí es bastante evidente, ¿sí? Miren, aquí podemos observar la submucosa, que un componente súper importante de la submucosa es que aquí vamos a encontrar lo que es el plexo de Meissner, el plexo submucosa de Meissner, que va a estar como inervando lo que es la muscular de la mucosa y las glándulas para controlar pues sus secreciones. Ahora, meramente la muscular externa está dispuesta en una circular interna y en una longitudinal externa, y entre medio de estas dos capas vamos a encontrar esta estructura súper importante que es el plexo de Auerbach, que pues su función es como inervar pues este músculo para controlar estos movimientos peristálticos y así movilizar lo que es el bolo alimenticio. Y finalmente pues tenemos nuestra adventicia. La adventicia corresponde a un tejido conectivo laxo, ¿sí? Que pues se menciona que en ciertas porciones del esófago puede haber serosa, principalmente en la porción del esófago que entra a la cavidad abdominal, pasa el hiato esofágico a través del diafragma y pues son alrededor de 1 a 2 centímetros. Pero pues, ¿ustedes creen que el laboratorio tenga laminillas en esa porción? Pues no, contra penas pues da lo que da, ¿verdad? Igual, dependiendo de la porción del esófago, nuevamente, a nivel de la submucosa vamos a encontrar glándulas submucosas esofágicas con una secreción pues meramente lubricante, pero ya cerca de lo que es el cardias es esa primera porción como el estómago, vamos a encontrar glándulas esofágicas cardiales, ¿sí? Que pues van a estar a nivel de aquí de la lámina propia. En este caso, en este corte no se observa. Dependiendo de su profesor, ya ven que, por ejemplo, casi algunos mencionan que pues solo describan lo que ven, otros quieren que pongan todo lo que viene en el ROS, todos los componentes, pero pues ya depende de su profesor, ¿no? Y pues las glándulas cardiales, ¿cuál es su función a nivel de la lámina propia de esta unión esofágico-cardial? Pues más que nada es como un amortiguador de lo que viene siendo el contenido superácido del estómago, ¿sí? ¿Tienen algunas dudas de esófago? Sencillo, ¿verdad? Bien, siguiendo con la parte del sistema digestivo, vamos a comenzar con el estómago. La verdad puede ser un corte que parece abrumador por la cantidad de cosas que hay que describir, principalmente toda la porción glandular, toda esta parte que vemos. Pero la verdad es que cuando hablamos del sistema digestivo, de la porción tubular, intestino delgado, grueso, estómago, lo más enredoso siempre va a ser describir la mucosa, ¿ok? Prácticamente submucosa, muscular, serosa, adventicia tienden a ser prácticamente iguales, obviamente, como les mencionaron, grábense las excepciones. Estómago es una de las excepciones, por ejemplo en la capa muscular. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, iniciando con la mucosa, ¿qué elementos tenemos que describir? Hay principalmente un epitelio, ¿ok? Un epitelio superficial. Después de un epitelio superficial, la porción de las glándulas, la lámina propia y la muscular. Son los principales elementos a describir. El epitelio superficial es un epitelio simple cúbico con células mucosas, ¿ok? ¿Cómo vamos a identificar las células mucosas? Como pequeños espacios en blancos alrededor de toda la superficie, ¿ok? Células mucosas, es el epitelio superficial. Debajo de esto que vamos a encontrar pequeñas hendiduras, como vemos aquí, estas de acá, incluso esta grandota de acá, que se conocen como fositas gástricas. Las fositas gástricas no son nada más que la unión de varias glándulas que van a desembocar en el mismo sitio. Por ejemplo, todas estas de acá que desembocan en esta zona, fosita gástrica, ¿ok? Esta está grande, pero acá vemos unas más pequeñas, en el que únicamente de 2 a 3 glándulas desembocan. En las más grandes, hasta 7 a 10 glándulas pueden llegar a desembocar. Y ahora pasando propiamente a la parte de la glándula, ¿cómo son estas? Son tubulares, ramificadas, y en el caso de estómago, dependiendo de qué porción estemos viendo, cardias, fondo o píloro, pueden tener ciertas diferencias. En este caso que vemos el fondo del estómago, estas tienden a enrollarse en la parte inferior de la glándula, prácticamente llegando hacia lo que es la muscular de la mucosa. Vamos a ver que se empiezan a enrollar un poquito más, vemos que tienen un trayecto un poquito más tortuoso. Entonces, esas son características que podemos tomar en cuenta, pero que la verdad no son muy evidentes para tratar de distinguir entre las porciones, ¿ok? Pero la mayoría de las laminillas que ustedes van a ver en sus laboratorios van a ser de esta porción, del fondo, ¿ok? Y como son glándulas, tenemos que describir claramente los tipos de células que tienen. Vamos a encontrar las células parietales, las células principales, las células enteroendocrinas, las células madre y las células mucosas del cuello, ¿ok?
las células mucosas del cuello, misma estructura que una célula calciforme o una célula mucosa cualquiera. Los vamos a ver más bien como espacios en blanco, ¿ok? Y generalmente van a estar más hacia la superficie de la mucosa. Tenemos las células enteroendócrinas y las células madre. La verdad es que de las enteroendócrinas podemos dividirlas en abiertas y cerradas, pero la verdad es que no existen muchas diferencias entre estas a nivel de la morfología, de la histología propiamente, como pasa también con las células madre. Por ejemplo, yo en mis laboratorios siempre les digo, una célula madre, una célula enteroendócrina siempre va a tener la misma morfología. Son células muy pequeñas, generalmente van a estar en la base de las glándulas, porque de aquí crece toda la población celular que va a subir hasta acá. Son muy teñidas, sus núcleos son hipercromáticos, entonces ¿cómo los vamos a ver? Como puntitos oscuros en las bases de las glándulas. Esas son las enteroendócrinas y las células madre. Y tenemos también lo que mencionaba, las células parietales y las células principales. Las principales las vamos a ver con una morfología triangular, piramidal y una tensión muy eosinófila, ¿ok? Y las parietales, su principal característica es que su citoplasma se divide. Vemos que en la porción basal su citoplasma va a ser con afinidad tintorial basófila, lo vamos a ver más moradito, y en la porción apical lo vamos a ver más rosita, ¿ok? Eso en cuanto a las características de la mucosa. Aquí está, esta zona que les estoy señalando es la muscular de la mucosa. Todas las musculares de la mucosa tienen dos capas y es la misma configuración en todas, una capa circular interna y una longitudinal externa. Y esto es en general lo más complicado del estómago. Después pasamos a ¿qué? La submucosa, ¿ok? ¿Qué es lo que más nos llama la atención aquí? Los vasos sanguíneos de gran calibre. ¿Y qué otro elemento? El plexo de Meissner. Aquí en el corte no sé, podríamos pensar que a lo mejor este sería un plexo, necesitaríamos hacer un poco más de aumento, pero es un tejido conjuntivo denso regular con vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y los plexos de Meissner, ¿ok? Aquí no hay más configuraciones, no hay glándulas, no hay otros elementos a mencionar. Después nos pasamos a qué capa, la muscular externa, ¿ok? Esta es una de las particularidades que tiene el estómago. El estómago, dependiendo de la porción que estemos viendo, vamos a llegar a encontrar hasta 3 capas de músculo, pero no es regla, en todos los cortes no se van a ver estas 3 capas. Se describen también 3 organizaciones, ¿ok? Una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Pero la verdad es que la organización que adopta tiende a ser un poco más confusa y pareciera que tiene una organización un poco más aleatoria. Esto no es en todos los casos. Hay lamerías en los que sí se alcanza a ver la organización, pero quédense oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y entre estas capas que encontraríamos el plexo de abdomen, ¿ok? Todo esto no cambia a lo largo de todo el tubo digestivo. Y por último, la capa más externa, una serosa, tejido conjuntivo laxo con un mesotelio, ¿ok? Esto es a grandes rasgos estómago. Miren, estas son imágenes ya propiamente del laboratorio. Aquí alcanzamos a ver un poquito las fositas gástricas. Ya no se alcanza a ver el epitelio superficial, ya está perdido, pero vemos las fositas y la desembocadura de todas las glándulas. Estas son las glándulas. Esta es la porción que se enrolla. ¿Cómo distinguimos cuando una glándula se enrolla? Porque vamos a ver muchos circulitos juntitos, muchos circulitos, ¿ok? Entonces son las porciones enrolladas de la glándula que desembocan, las células mucosas superficiales y, en general, la estructura de la mucosa. Las glándulas, la lámina propia, que es escasa en general y va a estar interdigitada entre toda la porción glandular, y la muscular de la mucosa. Acá ya vemos la submucosa. La capa muscular, aquí se alcanza a ver un poquito más la separación o la segmentación entre las capas musculares, oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y esta capita delgadita que vemos aquí, la serosa, ¿de acuerdo? Ahora pasando al intestino delgado, creo que es de los cortes más evidentes o los más fáciles de distinguir por esta estructura tan particular que tiene. Pero aquí tenemos que distinguir varios elementos que nos pueden llegar a confundir muchas veces. ¿Sí? Una duda, ¿y los mamelomas en el estómago cómo se presentan? Los mamelones los alcanzamos a ver cuando son cortes más amplios. Evidentemente, en los laboratorios que tenemos, con los microscopios, no vamos a alcanzar a ver en general esta estructura, pero son todas estas evaginaciones de la mucosa. El mamelón, como definición, es una evaginación de la mucosa. Aquí tenemos la mucosa y una evaginación, pues es una elevación. Esto es un mamelón, todo esto que vemos aquí. Pero lo alcanzamos a ver de forma más macroscópica. En términos microscópicos se vuelve un poquito más difícil de distinguir. Pero estos son los mamelones. ¿Alguna otra duda? Sí, disculpa. ¿Dónde estaría el GAL? Porque algunos literatura lo mencionan en la submucosa y otros lo mencionan en la lámina. Sí. El GAD o tejido linfático asociado a las mucosas lo vamos a encontrar de dos formas dependiendo de qué corte estemos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de estómago, el GAD va a estar en la lámina
lámina propia. Y la lámina propia es todo este puntilleo que vemos que está alrededor de las glándulas, ¿ok? Todo esto que vemos acá, se alcanza a ver un poquito más. Todo esto es el gas. En el caso del estómago no es muy característico, pero cuando vemos cortes como intestino grueso, intestino delgado, ciertas porciones, sí podemos ver las placas o estos segmentos más abundantes del tejido linfático. En estómago particularmente no es tan abundante, pero el gas son estas porciones de aquí. ¿Okay? Ahorita que veamos las demás porciones del intestino, se vuelve un poquito más característico. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Ah? Muy bien, bueno, siguiendo con intestino delgado. Tiene la misma estructura por capas, mucosa, submucosa, muscular adventicia. Bueno, serosa adventicia. En la mucosa, los pliegues o válvulas son lo más característico. ¿Okay? Los podemos conocer como estos grandes de acá, pliegues longitudinales. Estos pequeños pliegues de acá los conocemos como válvulas de Kerpin, pero es importante distinguir entre una válvula y una impaginación que se forma entre dos válvulas, ¿okay? Porque son estructuras diferentes. La parte que está entre dos válvulas se conoce como cripta de Lieberkühn. La cripta de Lieberkühn es básicamente la glándula como tal. Ahí es donde vamos a encontrar a las células que van a estar formando toda la secreción. Y aquí tenemos la válvula. La válvula es básicamente la prolongación y la cripta es la parte hundida, o sea, la imaginación básicamente. Entonces es importante distinguir entre esos conceptos. Vellosidad es la grande, válvula, y lo que está entre dos válvulas, una cripta. Es importante mencionarlo porque puede llegarnos a confundir. En cuanto a la estructura de la mucosa, pues tenemos un epitelio simple cilíndrico, ¿ok? Miren, estas son epitelio simple cilíndrico, acá se ve un poquito más característico, toda esta porción de acá. ¿Y qué células encontramos? Los principales van a ser los enterocitos, ¿ok? Son los más abundantes, aproximadamente un 60-70% de las células corresponden a los enterocitos. Después las más fáciles de identificar, que ya hemos mencionado, las células caliciformes, estas de acá, que se ven un poco más pálidas, las células caliciformes, y vemos también, vamos a encontrar células ciliadas y células en cepillo. Por ejemplo, esta zona de acá alcanzamos a ver un poquito más de las ciliadas. Se vuelve un poquito difícil distinguir entre una ciliada y una célula en cepillo, pero de librito lo que nos guía a poder distinguirlas es la uniformidad y la longitud de las microvellosidades. Las ciliadas tienden a ser un poquito más largas y más desorganizadas, y las células en cepillo tienen un borde rom o chapa estriada, que son microvellosidades más cortas, más uniformes y que tienden a verse un poquito más parejos, pero es un poquito complicado poder distinguirlas con estos aumentos. Vaya. Entonces, tenemos enterocitos, células ciliadas, células sin cepillo. Tenemos también las células de Panet. Las células de Panet tienen una función inmunológica. ¿Y en qué porción las vamos a encontrar? En la base de las glándulas. Y aquí pasa lo mismo que veíamos, por ejemplo, en estómago, que hay diferente tinción dependiendo qué porción de la célula estemos viendo. Las células de Panet van a tener una parte basófila en la parte basal y una apical eosinófila. Y los vamos a encontrar ¿en dónde? En la base de la glándula. Todas estas de acá. Después, ya describiendo la parte del epitelio, nos pasamos a todo esto que está entre las glándulas, que es la lámina propia, tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y el GAT, el tejido linfático, que es todo el puntilleo más pequeño que alcanzamos a ver. Después, que tenemos una muscular de la mucosa, aquí no se alcanza a ver, pero esta línea delgadita un poquito más teñida es la muscular de la mucosa, con la misma configuración, circular interna, longitudinal externa. Después nos pasamos a una submucosa, que tiende a ser un poquito más delgada, es en general esta parte de aquí. Si la comparamos, por ejemplo, con la del estómago, nada que ver, esta es muchísimo más delgada. Y los mismos elementos. Lo más relevante, el plexo de Meissner. Después nos pasamos a la muscular. Aquí son solamente dos capas, aquí está muy bien segmentado y alcanzamos a ver la organización. Circular interna, longitudinal externa. Y entre estas, el plexo de Auerbach. Y por último, la serosa. La serosa vamos a ver que en el caso particular del intestino delgado, tienen vasos sanguíneos de gran calibre, tienden a ser un poquito más grandes, similar a lo que pasaba, por ejemplo, en estómago. Todos estos que vemos de acá son vasos sanguíneos y pues la serosa, ¿no? El tejido conjuntivo laxo con el epitelio. Y también cabe mencionar las diferencias entre las diferentes porciones de intestino delgado. Por ejemplo, aquí estamos viendo un corte de yeyuno. Sabemos que es yeyuno porque las prolongaciones tienden a ser más largas y, lo principal, no tenemos ni placas de Pelle que estarían entre la mucosa y la submucosa, son básicamente acumulaciones de gas, los vemos más grandes, más teñidos, como si fuera un nódulo linfático. Y sabemos que no estamos en duodeno porque en la submucosa no vemos presencia de glándulas, ¿ok? Entonces
esas son las principales características para diferenciar entre las porciones. Después nos pasamos a intestino grueso o el colon. Lo principal es la estructura de la mucosa. Si se fijan, aquí es un poquito más pareja. Únicamente vemos las criptas de Liverpool, toda esta porción de las glándulas, y como son glándulas, describimos su morfología. Son tubulares rectas. Estas no se enrollan, no se ramifican. Siguen un trayecto en general muy recto. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar los mismos tipos celulares que les mencioné, pero no vamos a encontrar a las células de panel. ¿Ok? Aquí vemos un poquito más evidente la lámina propia, es más abundante todo lo que está entre las criptas y tiene los mismos elementos, pero aquí vamos a sumarle otro elemento que se conoce como vaina fibroblástica pericríptica, que son básicamente fibroblastos que van a estar rodeando a la cripta. ¿Ok? Después estos fibroblastos tienen características especiales que los hacen convertirse en macrófagos con función inmunológica. Entonces, eso es lo principal de la mucosa. La submucosa, aquí está muy gruesa, mismos componentes, plexos de Meissner, vasos sanguíneos, linfáticos nervios y tejido conjuntivo denso irregular. Otra característica muy evidente del intestino grueso son las capas musculares. ¿Okay? La circular interna, aquí vemos que está muy engrosada, y esta pequeña línea que alcanzamos a ver acá es la longitudinal externa. Si viéramos estas capas invertidas, es decir, que esta capa más gruesa estuviera en la zona más externa, estaríamos viendo las tenias del colon. En este caso no lo estamos haciendo, pero grave es eso. ¿Okay? La estructura del músculo es muy evidente, además por la organización de los fascículos que adopta, que se ven como porciones más tubulares. Eso también es muy característico del colon. Este es el GAL, para quien preguntaba. Esto es el GAL. Son acumulaciones de tejido linfático. Estos pueden estar dentro de la mucosa, pueden estar en la submucosa, pero son estas acumulaciones. ¿Okay? Acá se ve también un poquito más evidente. Esto es el GAL. En intestino grueso, y conforme vamos descendiendo por el tubo digestivo hasta llegar a las porciones de recto, ano, se vuelve más presente. Vamos a ver más abundancia de este tejido. ¿De acuerdo? Pero este es el GAL. Circular interna, longitudinal interna y por último la adventicia, el tejido conjuntivo laxo, y entre estos dos el plexo de Auerbach. Hígado, pues ¿qué no hace el hígado, chicos? Es un órgano bastante interesante y sinceramente su histología es una de las más bonitas, la verdad. El hígado está encapsulado, ¿sí? Su cápsula corresponde a un tejido conectivo denso irregular que pues se llama cápsula de Gleason. Esta cápsula va a emitir tabiques de tejido conectivo que se van a ir convirtiendo en un tejido conectivo más laxo, que va a traer vasculatura, inervación y vasos linfáticos a lo que viene siendo el parénquima, ¿sí? Aquí en este momento hay que recalcar dos conceptos, parénquima y estroma, ¿sí? ¿Alguien se acuerda la diferencia? A ver. Parénquima va a funcionar y el estroma es un tejido que va a soportar esta parte de la Así es. Entonces, lo que corresponde a la cápsula de Gleason y estos tabiques, pues es su estroma, ¿no? Porque pues le da sostén a lo que viene siendo el parénquima, que es la porción intestinal. Está bien interesante porque lo que es la cápsula de Gleason y estas proyecciones de tejido conectivo tienen una disposición bastante característica que pues al fin y al cabo organizan nuestro parénquima en estas estructuras que son los lobulillos. ¿Sí? Ya dependiendo de su profesor, si es que les pidan describir el ácido hepático, el lobulillo portal, pues háganlo. Pero histológicamente y de mejor visualización nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el lobulillo clásico, ¿sí? Este tiene una forma hexagonal, aquí se puede ver bastante evidente, y pues está rodeado pues, de estos tabiques de tejido conectivo y en lo que viene siendo los vértices, las tríadas portas. En el centro del lobulillo clásico vamos a encontrar lo que es la vena central o vena hepática terminal, dependiendo de cómo la conozcan, y pues de esta vena pues van a irradiar cordones de hepatocitos alrededor de una célula de espesor. Haciendo un enfoque más a lo que viene siendo el vértice pues, de un lobulillo clásico, encontramos esta estructura que son las tríadas portas. Estas tríadas